Ok, tengo que poner la tabla aquí, porque obviamente pues no puedo chambear ahí de la computadora. Escójanse una, porque son dos ejercicios que están prácticamente iguales, es el 49 y el 50, escójanse uno de los dos. 50. Ok. A ver, vamos a ver. Está más o menos así la tabla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, más o menos. Y son 4 renglones. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, ok. Aquí la primera columna es X, F de X, G de X. Y aquí es G con posición F. Obviamente de X. ¿Sí? Díganme por favor estos números, a ver por renglones. ¿Qué pongo? 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Luego, Menos 2, menos 3. a ver de nuevo. Menos 1, 2, 10, 8, 0. Ok. Son los del 50, no los del 49. Esos deberían de ser menos 2, menos 3, 0, menos 1 y menos 4. A ver, entonces ¿es quién? Es menos 2, menos 3, 0, menos 1 y menos 4. Ok. Luego, 9, 7, menos 6, menos 5, 13. 9, 7 menos 6, menos 5, Menos 5, 13. 13. Y hay que sacar estos valores. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero hay una cosa muy importante que nos está diciendo el ejercicio. El ejercicio nos dice que G es impar. G de X es impar. Eso es muy importante, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver por qué. A ver, lo voy a ir haciendo aquí abajito. Este valor viene siendo G con posición F de 0. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que aquí la X, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? 0. 0. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí. Y esto es G de F de 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto vale F de 0? F en 0 vale menos 2. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cuánto vale G de menos 2? No, pues ya valió porque no tengo aquí el menos 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Para eso se vería que es impar, ¿no? Exactamente. Como es impar, se supone que G de menos 2 es lo mismo que ¿quién? Que menos G de 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale G de...? O sea, lo voy a poner aquí, así. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Sí. ¿cuánto vale G de 2? G de 2 vale menos 6. Entonces sería menos 6, ¿no? O sea, 6. ¿Sí lo entendieron? Sí. Sí. ¿Sí? Luego, para sacar aquí sería G con posición F en 1. O sea, G de F de 1. Entonces es G, ¿cuánto vale F en 1? ¿Cuánto vale F en 1? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Pero no tengo G de menos 3, pero yo sé que como es impar, esto es lo mismo que esto, ¿sí o no?
Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y entonces cuánto va a valer? Menos 5, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, 5, ¿no? 5. Sí. ¿Sí? Bien. A ver el otro. Esto es así. Ok. ¿Cuánto vale f de 2? 0. 0. ¿Y cuánto vale g de 0? Menos 6. No. 9, ¿no? Vale 9, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. 9. Entonces ahora, 3. ¿Cuánto vale la función en 3? Menos 1. ¿Cuánto? ¿Menos 1? Sí. Sí, ¿verdad? Menos 1. Pero, ¿qué hago? No tengo menos 1, pero como es impar, yo sé que eso es igual a esto. Entonces, ¿cuánto va a valer? 7. Menos 7, ¿no? Con el menos. Sí, menos 7. Luego, 4. ¿Cuánto vale f de 4? ¿Cuánto? Menos 4, Menos ¿no? 4. Sí. Todo va a ser así. ¿Y cuánto vale eso? Menos 13. Menos 13. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o Sí. no? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, pues así se hacen esos ejercicios. Básicamente, pues estamos aplicando el concepto de composición de funciones. Bien. Esta función que viene aquí es muy importante. Muy importante. De hecho, aquí le dice que es un clásico matemático. ¿Sí? Es una función importantísima, tiene muchísima aplicación en ingeniería, específicamente electrónica, mecánica, mecatrónica, mecánica, muchísimas. Y es la función de Heaviside. Esta función de Heaviside se define con esta letra U mayúscula en forma cursiva. Y obviamente es una función que generalmente está desplazada verticalmente. Acuérdense que esto es un desplazamiento, perdón, disculpen, horizontalmente. Yo dije verticalmente, corrijo. Se me lenguó la traba. No oigo. Sí, profe. Esto es un desplazamiento horizontal. Entonces es una función que comúnmente va a estar desplazada horizontalmente. Y es una función por partes, cuyas partes son constantes. La primera parte es 0. Y va a tomar valores de 0 para valores de x menores que a. ¿Quién es a? Si se fijan, a es el valor sobre el eje x que nos indica cuánto se desplazó la función. ¿Ok? Y vale 1 para valores mayores o iguales que dicho valor. Estoy seguro que ahorita se les hace complicado, pero se van a dar cuenta que es una función muy fácil de entender, bastante versátil y muy sencilla de manejar. Y se llama función de Heaviside porque la ideó un ingeniero eléctrico y matemático inglés cuyo nombre era Oliver Heaviside, como dice aquí. Ahora, también a esta función se le conoce como la función escalón unitario. Y ahorita vamos a explicar por qué. Esa función sería así. De hecho,
al principio del apartado, del concepto de esta definición, nos dice que se aplica mucho en circuitos eléctricos. Es una de las aplicaciones. Yo soy ingeniero electrónico y sí, definitivamente tiene muchísimo uso en circuitos eléctricos, sea de corriente, generalmente circuitos electrónicos, aunque también en circuitos eléctricos, porque siempre hay una diferencia. La diferencia entre... Se dice que la ingeniería electrónica es hija de la ingeniería eléctrica. Primero fue la ingeniería eléctrica y luego la electrónica. La electrónica prácticamente surge con el invento del transistor, mientras que la energía eléctrica pues prácticamente surge con la invención de, bueno, yo iba a decir del generador eléctrico, pero es muy probable que haya sido mucho antes, desde la invención de la pila o la celda voltaica por Alessandro Volta. ¿Por qué? Pues porque recuerden que ese dispositivo pues fue el primero capaz de suministrar un flujo continuo de electricidad. Prácticamente con eso surge la ingeniería eléctrica. Y claro, ha habido muchos otros descubrimientos que la han consolidado. Por ejemplo, los trabajos de Coulomb, de Ampère, los descubrimientos de Ohm. No se diga el enorme, gigante, estimadísimo maestro de maestros llamado Michael Faraday. Y aquí viene algo muy importante. Michael Faraday no fue a la escuela. No fue a la escuela. No tuvo la oportunidad de ir a la escuela este personaje, sino que todo lo aprendió por cuenta propia. Y llegó a ser uno de los científicos e ingenieros más brillantes de toda la historia. Michael Faraday. ¿Sí? Por eso es lo que les estoy diciendo que es el mérito. O sea, aquí es lo que eres capaz de legar, no lo que eres capaz de chingarte. ¿Sí me entienden, verdad? Claro, profe. Sí, profe, muy cierto. O sea, ¿sí? Y claro, después de Faraday, pues hubo otros gigantes, como por ejemplo, podemos hablar de Hertz, podemos hablar de Ampère, que yo creo que ya les hablé de Ampère, podemos hablar, por ejemplo, de Kirchhoff, de el mismo Tomás Alva Edison, y qué decir del enorme Nikola Tesla, ¿no? También, otro de los enormes gigantes. Pero prácticamente la ingeniería eléctrica surge con la invención del transistor. Este dispositivo se inventó en los años 40 y pues hubo varios investigadores involucrados. Uno de ellos fue Shockley, que de hecho dio la ecuación prácticamente del transistor. El transistor es una válvula. Bardeen también estuvo involucrado, ¿no? John Bardeen. Ándale, también ese, Bardeen, se pronuncia Bardeen, algo así, ¿no? No sé cómo se pronuncia, pero escribe B-E-N. El más conocido es Shockley, porque de hecho él tiene la ecuación para determinar la corriente en el transistor. Fue el líder de ese grupo que inventó el transistor. Y creo que eran investigadores de la, ¿cómo se llama? Esta empresa, no me acuerdo si fue IBM. ¿No habrá sido Laboratorios Bell? O de los laboratorios Bell. Sí, no me acuerdo, sí. Está relacionada los laboratorios Bell con la IBM. De hecho, creo que por ahí va. De hecho, yo no sé si ustedes sepan,
pero la actual General Electric la fundó Thomas Alva Edison. ¿Sí? La fundó Thomas Alva Edison. Y pues miren, hay muchas cosas que están conectadas. Yo no quisiera ahorita andar mucho porque si no se me va a ir el tiempo. Tenemos que continuar con esto. Pero bueno, de ahí surge la ingeniería electrónica y se aplica mucho esa función precisamente para establecer el comportamiento de señales eléctricas. Pero vamos a ver cómo es esa función delta, función de Heaviside, que también se le conoce como escalón unitario. O también algunos libros le llaman delta de Heaviside, pero también hay una función que propiamente se llama delta, aunque esa se llama impulso unitario y tiene otra característica. Bien, la función de Heaviside está muy clarito, déjenme ponerlo con color rojo. Creo que ya se nota mejor. Ahí yo tengo obviamente el plano cartesiano, ¿no? ¿Sí? Profe, que compartiendo pantalla. Ok. Entonces la función escalón unitario ya vimos que se representa de esta forma, está definida de esta manera. Vale 0 para x menores que a y vale 1 para x mayores o iguales que a. Bueno, ¿quién es a? A es un número real. A es un número real. Es un valor de x. Por eso significa que yo puedo empezar en ese valor de a. Vamos a suponer que a es positivo. Si a es positivo, entonces están de acuerdo que va a estar por aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos a suponer que este es a. Ese es a. Entonces lo que me dice la definición de la función es que para los valores menores que a va a valer 0, pero para los mayores o iguales que a va a valer 1. ¿Sí se entendió? Esto sería si a es positivo. Y si es positivo significa que está desplazado a la derecha. O sea que lo que vimos de transformaciones rígidas se sigue aplicando. Si a fuera negativo, bueno, ni modo, ya lo hice de diferente color. Si a fuera negativo, pensemos que a, bueno, lo voy a hacer mejor en otra gráfica porque si no se va a confundir. Significa que a va a estar acá a la izquierda, ¿no? Va a ser un número de acá a la izquierda. Sí. Vamos a suponer que este es el valor de a. Entonces, ahora la función diría, para valores menores a, aquí me faltó ponerle punto blanco. Aquí es punto blanco, perdón, lo puse con negro. Aquí es punto blanco. Y aquí es punto negro. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque en 0 no toma a, pero el 1 sí coge el valor de a. Sí. Entonces, si a fuera negativo sería así, no coge, pero ya mayores que a va a valer 1. ¿Sí le entienden? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué uso tiene esa función? Para empezar, pues, ok, ¿no? Pues tiene muchísima función, muchísimas aplicaciones. De hecho, ustedes van a llevar la materia de ecuaciones diferenciales, y se van a dar cuenta que para resolver ecuaciones diferenciales, bueno, las ecuaciones diferenciales se pueden aplicar a muchísimas cosas. Una de esas cosas en las cuales se puede aplicar es para resolver sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es un sistema que varía en el tiempo. Y si tú visualizas ese concepto, te darás cuenta que todo cambia en el tiempo. Entonces, prácticamente la gran mayoría de los fenómenos que ocurren en el universo, no solamente en la Tierra,
son fenómenos dinámicos porque ocurren en el tiempo. Y uno de esos fenómenos dinámicos pueden ser los circuitos eléctricos, por eso dice eso el libro, un sistema mecánico, un sistema eléctrico como un circuito eléctrico, un sistema mecánico como un sistema masa resorte, o un sistema muy complejo como puede ser el piloto automático de un avión, ¿no? La aviónica, todo lo que es la aviónica de una aeronave. Y entonces, ese tipo de sistemas envían señales. Ustedes vean en un sistema industrial. De acuerdo a cierto valor del tiempo o de acuerdo a ciertos parámetros que proporcionan los sensores, se activan señales las cuales habilitan actuadores que pueden ser pistones, que pueden ser algún torno, que pueden ser algún robot, en fin. Todo eso se da mediante señales eléctricas, las cuales son habilitadas en ciertos momentos específicos, pues todo eso es modelado mediante esta función. De hecho, sería prácticamente imposible resolver un sistema modelado, un sistema dinámico modelado con una ecuación diferencial ordinaria sin el uso de esta función. ¿Por qué? Muy sencillo, o sea, esta función prácticamente lo que hace es habilitar a otras funciones, habilitarlas. Es decir, a partir de este momento vas a funcionar, ¿sí? Pudiéramos pensar que esta función es como un apagador, ¿sí? Cuando vale 0 es un apagado, cuando vale un 1 es encendido. On, off, on, ¿sí? Básicamente podemos pensar que esto es lo que hace esta función. Ahora, ¿cómo lo hace? Voy a explicar el ejercicio que viene aquí rápidamente. Díctenme el 52, por favor. Dice y igual a u. Rápido. X más 1, ¿no? Más un medio, ¿no? Profe, es que no está presentando. No, pero ya quedamos que tienen que tener el libro allá a la mano, hijos, por favor. ¿Sí o no quedamos en eso? No oigo. Sí, está bien. Ya quedamos que tenemos que estar aquí al tiro, ¿eh? Yo sé que no les estoy presentando el libro, pero sé también que deben de tenerlo allá a la mano. ¿No? ¿No oigo? Sí. Dos abusados. Muy bien. A ver, vamos a resolver ese ejercicio. Sí lo podemos hacer. Fíjense. Vamos a graficar esa función. X, Y. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense. Vean cómo yo tengo estas funciones escalón o de Heaviside. Esta, si se fijan que inicia en menos un medio. ¿Sí o no? Sí. Esta inicia en menos un medio, porque acuérdense que la fórmula era X menos A. En este caso, A vale menos un medio, ¿sí o no? Entonces, esa se va a encender en menos un medio. Esta. Y esta se va a encender hasta un medio. O va a aparecer hasta un medio. Va de nuevo. Esta, para valores menores que menos un medio vale 0. Para valores mayores o iguales que un medio va a valer 1. ¿Sí o no? Sí. Esta, para valores menores que un medio, va a valer 0, pero para valores mayores que un medio va a valer 1. ¿No oigo? Sí. Entonces, vamos a empezar. Para estos valores, esta y esta valen 0, porque esta va a valer 1 hasta menos un medio y esta va a valer 1 hasta un medio. Entonces, para estos va a valer 0. Ahí voy a tener 0, ¿sí o no? Sí. Bien. Pero llegando a menos un medio, esta va a valer 1, pero esta va a seguir valiendo 0. Entonces, voy a tener esto así.
¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Y va pasando el valor de X, va aumentando X, va aumentando X, pero al llegar X a 1/2, para estos valores, esta sigue valiendo 1, porque ya siempre va a valer 1, pero esta ahora va a valer 1 también, pero al multiplicar por este menos, voy a tener como valor total 1 menos 1 y va a quedar en 0. ¿Sí le entendieron? Sí. O sea, para los valores menores que menos 1/2, ambas valen 0. Para valores mayores que menos 1/2, esta vale 1 y esta vale 0. Pero al llegar a 1/2, esta sigue valiendo 1, pero esta también va a valer 1, pero como que aquí hay un menos, entonces me va a quedar 1 menos 1, 0. ¿Sí o no? Sí. Si se fijan, esto viene siendo como un apagador. Yo estoy contando el tiempo y medio minuto antes de cualquier cosa, enciendo el apagador, ¡pum! Sigo con mi reloj y al llegar a medio minuto lo apago. ¿Sí o no? Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Y obviamente vale 1, porque con 1 yo puedo habilitar cualquier cosa. ¿Sí o no? Incluso como que tiene el comportamiento digital 0, 1. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Pues vamos a tenerle que dejar aquí. La idea sería que hiciéramos más ejercicios con esta función que es muy importante, pero pues ya, sí se aguantan para mañana, ¿no? Yo sé que quedaron así como con muchas ganas, pero pues el tiempo es el que nos juega mal, nos juega una mala pasada, ¿sí o no? Sí, profe. Ya aguantamos para mañana. Sí, ahí tranquilos, tómense un tecito. Yo sé que algunos a veces no pueden dormir. Tómense un tecito mañana. Que pasen buena tarde. Fue un placer. Dios mío. Igualmente, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Sí.